comenzamos Sobre la Mesa, el segundo tramo informativo del Observador TV, para comunicarnos vía Skype con los Estados Unidos, con Chicago. Allí desde hace unos cuantos años está viviendo y trabajando un periodista uruguayo que en su momento estuvo muy vinculado al diario El País a través de sus columnas de Sábado Show, pero bueno, fue un gestor cultural en la Semana del Día también, músico. Recuerdo que tenía un conjunto, un grupo que se llamaba La Banda Oriental, que hacía jazz, hizo música para teatro, y hoy Elvio Rodríguez Barilari, de él estamos hablando. Trabaja allá en los Estados Unidos. Sé que estuvo vinculado a periódicos en Chicago que tenían que ver con la comunidad hispana, y desde hace un buen tiempo, quien lo puede seguir a través de las redes sociales, se encuentra primero con un periodista uruguayo muy atento a la realidad cultural, básicamente del Uruguay, y también con una mirada muy, muy crítica, con esa perspectiva que da la distancia, que a veces permite justamente no estar tan contaminados. Voy a decir ser más ecuánime, pero lo de la ecuanimidad vamos a dejarlo para discutirlo con él. Por lo menos no estar contaminado con la cercanía ni los amiguismos de lo que es la aldea por aquí, por el Uruguay. Y bueno, uno lo puede leer y observar a Elvio permanentemente preocupado por las cosas que pasan en el Uruguay. Hace algunas semanas conversábamos en Sábado Sarandí con él y nos parecía interesante también compartirlo con la teleaudiencia del Observador TV en un día, en un martes muy, muy caluroso y donde solo se habla de los Rolling Stones en Montevideo. Estimado Elvio, te saludo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Así que hace calor allá, ¿eh? Sí, y bastante. ¿Por ahí? Acá estamos abajo de la nieve. Acá en mi ventana estoy viendo todo el parque completamente tapado de nieve. Bueno, muy bien. Antes de hablar del panorama uruguayo, ¿cómo calificarías a los Stones en el lugar que ocupan en la música hoy? No necesitan que yo los califique. Son un referente inevitable, ¿no? Son un hito en la historia de la música del siglo XX y del siglo XXI. Yo no tiendo a ser muy fetichista, no lo he sido ni con los Beatles, ni con Dylan, ni con ellos. Simplemente me parecen artistas muy válidos y que han sabido mantenerse, ¿no? Que estén haciendo lo que hacen a la edad que tienen es muy admirable. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Cómo observás el paisito desde allá, Elvio? Y digo paisito entre comillas, porque también esta consideración tiene que ver con una denominación de los últimos años. Bueno, sí, no, pero paisito cuando lo usamos cariñosamente, como lo usaba Rubén Lena, como lo usaban los alfareños, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Tiene que ver con el tamaño físico del país, no con su estatura, no sé, histórica y cultural, etcétera. Mira, al país lo miro siempre con nostalgia, me gusta volver siempre, y lo miro con preocupación, pero una preocupación que tengo también, dada la repercusión que han tenido algunas cosas que he estado diciendo recientemente, es el uso político que se puede hacer de las cosas que uno dice. Porque realmente mis comentarios no están destinados a un uso político partidario, sino que son un cuestionamiento bastante más general de la clase política y de cómo se lleva el fenómeno cultural en Uruguay. Entonces me preocupa eso, de que se pueda hacer un uso estrictamente político, como de que yo ataco el Frente Amplio o que trato de, ayudar al Partido Nacional o al Partido Colorado. En realidad todo esto es totalmente extrapartidario, y cuando uno ve algunas cosas preocupantes que han ocurrido recientemente en la cultura uruguaya, todos esos acontecimientos fueron responsabilidad de intendentes blancos, ¿no? El disparate del intendente de Cerro Largo llevando a Moria Kazán y mandando un mensaje equivocado de qué es lo que debemos promover, proponiéndola prácticamente como una heroína, o la metida de pata realmente del intendente de Maldonado y de la Marina Nacional de la Armada, saliendo a festejar
de una manera bastante ridícula el comienzo de la invasión española, ¿no? Con total irresponsabilidad. Parecían los Monty Python, además, el nivel de la celebración fue terrible. Y claro, si estuviéramos en otra situación, habría un pedido de informe parlamentario por la participación de la Marina, pero no va a haber, porque la metida de pata le hizo un blanco, entonces los colorados y los blancos no lo van a investigar. Y la metida de pata, o en la metida de pata, participó la Marina, de manera que nadie le va a pedir a Eleuterio que se meta a investigar qué pasó, porque a nadie le conviene. Entonces, entre bueyes no hay cornada, la Marina y el intendente de Maldonado festejan a la Monty Python la llegada de los españoles y el comienzo de la invasión, pero nadie va a hacer nada. Y digamos, lo de Cerro Largo no fue los Python, lo de Moria Casal en Cerro Largo fue más bien Fellini, ¿no? Así que tuvimos a los Monty Python en Maldonado y a Fellini en Cerro Largo. Y además celebramos la edición 40 y pico del Festival Nacional del Folclore, que tantas voces importantes para el canto de raíz folclórica, raíz rural, tuvo este país, y que fue un lugar en muchos momentos de resistencia de la dictadura. Y bueno, en el marco de algo que se llama Festival Nacional del Folclore, la estrella era el Puma Rodríguez. Bueno, ¿qué puedo agregar? El Puma Rodríguez, ¿no? Y después hay otros acontecimientos, y claro, uno no puede menos que criticar cosas que ocurren. Y claro, como el gobierno nacional y la intendencia de Montevideo, que son lugares muy claves, están en manos del Frente Amplio, queda como si fueran críticas políticas. No tengo ningún problema en hacer críticas políticas, para nada, pero acá no se trata de un problema de crítica partidaria, es un problema de la preocupación de que el tinelismo que nos envuelve, la lumpenización, el proceso de lumpenización cultural, y lo repito, lumpenización cultural en que está el Uruguay, no es responsabilidad de un partido, es responsabilidad de todos los partidos. El desastre educativo no es responsabilidad de un partido, no empezó hoy, y ningún gobierno ha podido hacer nada para detener eso, y los partidos no están trabajando juntos para detener la debacle educativa. Ahora hay un escándalo que está en el tapete, que es la manera irregular, amiguista, clientelista, en la cual se armó la delegación para la Feria del Libro de La Habana, en la cual claramente están premiando fidelidad política, y están premiando docilidad, y están premiando a los amigos, cuando se dejan de lado a muchas de las personas, a muchos de los artistas, los escritores que tendrían que estar participando. Que no se mande a Ida Vitale, que no se mande a Washington Benavides, que no se mande a Circe Maya, que no se mande a las personalidades que realmente han tenido una proyección internacional en la literatura uruguaya, como Enrique Strázulas, como Napoleón Bachino Ponce de León, como Jorge Burel, que son las personas por las que los escritores a los que uno le preguntan en el exterior por ellos. Por supuesto, Galeano también, Benedetti también, los van a homenajear en la Feria de La Habana, pero el propio Hugo Achúgar, un gran poeta, un gran intelectual, que fue director de Cultura del Ministerio, con quien tengo discrepancias en la gestión de Cultura del Ministerio, pero que es un intelectual muy respetable y un poeta de nivel internacional, tampoco lo llevan. A cambio llevan 3 personas con una carrera literaria, sin duda, pero que han sido funcionarios y que son muy afines a las esferas del oficialismo, y después llevan una serie de gente que realmente no se entiende cómo están desplazando a gente de mayor peso y de mayor trayectoria. Y por supuesto también habría que llevar a algunos jóvenes, porque hay que promoverlo, pero el criterio no es transparente. Cuando se nombró a este nuevo director de Cultura, cuyo único mérito es ser un gremialista, yo pregunté públicamente por qué esta persona. Por supuesto nadie contestó, y ahora estamos viendo la falta de perspectiva, estamos viendo la docilidad. Todo el mundo sabe que esta lista no la hizo la Dirección de Cultura, que esta lista para ir a Cuba la armaron entre una ministra marcadamente anticultural además,
Y no solamente eso, habría que ver el papelón que esta ministra hizo en las llamadas. Es una cosa muy extraña. Bueno, pero todo el mundo sabe que esta lista no salió de la Dirección de Cultura del MEC, que esta lista la armó la ministra con su círculo más privado, y ahí están los resultados. Hay una enorme disconformidad de los escritores uruguayos, hay una gran polémica sobre quién tiene que ir, sobre quién fue, se está hablando de envidia por parte de los que no fueron, y no es cierto. Cuando Washington Benavides hace pública su molestia por no haber sido considerado para ir a esta Feria del Libro de La Habana, tiene razón. Acá no es un problema de modestia. Vivimos en el país de los falsos modestos. En Uruguay hay que ser modesto a la fuerza. Washington Benavides, con los méritos que tiene, con la trayectoria que tiene, con la maravillosa poesía que ha escrito, no tiene ninguna necesidad de ser modesto. Y tiene todo el derecho del mundo a decir, señores, me dejaron afuera para llevar a otra gente, y habría que ver por qué, ¿verdad? ¿Quién puede justificar no haber llevado a Ida Vital? ¿Quién puede justificar no haber llevado a Circe Mayer? ¿Quién puede justificar no haber invitado, si querían llevar a algún otro poeta de fuste, a llevar a Sugar o llevar a Alfredo Fresia? Tal vez el hecho de que vive en Brasil no lo haga elegible para las autoridades del ministerio. Andás a ver. El panorama que plantea Selvio es realmente preocupante en un país, además, que nos jactamos permanentemente justamente de un movimiento cultural absolutamente fermental, creativo, original. No dista mucho, por ejemplo, a lo que decía aquí en el Observador TV y sobre ese mismo tema Hugo Fontana hace un par de semanas, donde además él decía, o funciona el amiguismo o funciona la promesa a hacer algo de aquí a 4 años, de lo que queda de gobierno, o justamente cuidar lo que se tiene. Pero entonces lo que uno piensa es, en el medio de qué estamos. ¿No es posible generar acciones culturales en favor del país como tal sin mirar el color político partidario del que sea? Mira, Jaime, acabas de nombrar a una persona que tenía todo el derecho de estar en la delegación a La Habana, como Hugo Fontana, y concuerdo con lo que él dice. El problema es que acá esto no es político partidario. Las personas que pueden llevar adelante políticas culturales sensatas están ahí. La vitalidad de la cultura uruguaya está ahí. El problema es que en la articulación entre lo político y lo cultural, los políticos están eligiendo para llevar adelante la cultura a las personas equivocadas. Eso por un lado. Por otro lado, está todo el tema de este proceso de lumpenización cultural, paralelo y entrelazado con el tema de la tinelización del Uruguay, la influencia letal de Tinelli y la influencia nefasta de los tinelitos, de todos los que se han dedicado a copiar a Tinelli. Hay gente que me dice, da nombres. No doy nombres porque nombrar en este contexto a los tinelitos uruguayos sería dignificarlos. Cuando uno habla de los tinelitos uruguayos, uno sabe de lo que habla. Y alguien me dice, bueno, otros me dicen, pero no te metas, ¿qué te importa? ¿Para qué te complicás la vida? Dejalos. No, dejalos no, porque hay un deber de marcar que los tinelitos están tinelizando y están degradando al Uruguay. El tinelismo representa la despedida de soltero continua, representa la irresponsabilidad, el machismo, la guarangada elevada al nivel de sistema de vida. Eso es el tinelismo. Y eso es lo que debemos combatir. Y eso es una lucha que no tiene sector político. Por ejemplo, Carlos Maggi fue un intelectual orgánico del Partido Colorado. Carlos Maggi fue un gran amigo mío, un gran amigo desde las épocas en que trabajábamos con Rubén Castillo en Discodromo, en Radio Sarandí. Y ni Rubén Castillo ni yo compartíamos muchas de las ideas de Carlos Maggi, y eso no impedía respetar a Carlos Maggi
y querer saber lo que Carlos Maggi pensaba, y viceversa. Últimamente se ha celebrado bastante la figura de, por lo menos en los medios sociales, de Maneco Flores Mora. Maneco Flores Mora, un colorado, un vallista, yo nunca fui ni colorado ni vallista, pero una persona que fue un gran periodista, un hombre de coraje, un hombre culto, un hombre que se la jugó cuando se la tenía que jugar y que siempre tuvo un respeto enorme por sus adversarios políticos. Ese es el tipo de gente que nos está haciendo falta. Si no tenemos cuidado, y aunque tengamos cuidado, ya lo que necesitamos es realmente un esfuerzo nacional y no partidario para detener el tema de la lumpenización, si se puede, detener el tema de la tinelización, si se puede, pero por lo menos para salvar, para rescatar, para surcir elementos de lo que nuestra cultura fue. Y tenemos un montón de gente valiosa, pero la gente valiosa no está en los cargos de decisión en materia cultural. Bueno, Elvio, pero entonces, también te puedo... Por un lado es preocupante, por otro lado no es tan preocupante porque solamente se necesita la voluntad política para arreglar esa situación. Bueno, Elvio, pero yo también te puedo decir que, por ejemplo, para ser un poco de abogado del diablo, que el Sodre está llenando todas las funciones de ballet, de ópera, se agotan todas las entradas 3, 4, 5 meses antes, se cuentan por miles los visitantes al Ballet Nacional del Sodre, a la ópera, a las distintas opciones que plantea el auditorio del Sodre. Entonces, también ese fenómeno es nuevo, ese pensar que durante el gobierno de Jorge Valle, el director del Sodre era alguien que no estaba de acuerdo con la existencia del mismo Sodre, por ejemplo. Todo eso es completamente festejable y todo eso es lo que debe pasar, ¿okay? Que gestores culturales hagan o hagan en parte lo que deben hacer, no tienen nada de descomunal, no hay nada para festejar, no hay nada para tirar cohetes, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Al mismo tiempo, el Sodre sigue en manos de un consejo de aficionados, de amateurs. El Sodre sigue teniendo problemas estructurales muy serios. Todos sabemos que hay sectores del gobierno que quieren eliminar la orquesta del Sodre, o eliminar la municipal, o eliminar las dos, o fundirlas en una. Todos sabemos las tribulaciones del pobre Julio Boca, especialmente durante la gestión de Casoni, para poder llevar adelante las funciones, las veces que tuvo que amenazar con irse, las veces que tuvo que sacar las funciones a prepo. Todos sabemos el mamarracho que se mandó el Sodre hace un par de meses con esta producción sinfónico salsera, donde puso la violinada al servicio de Lucas Hugo y del Fata Delgado y de gente así, y donde además el resultado fue lo que tenía que pasar. Vayan a YouTube y van a ver. Fue una absoluta vergüenza. Fue espantoso como música clásica, fue espantoso como salsa. Hugo es mejor solo que con una orquesta mal armada, mal dirigida y un mamarracho armado de esa manera. O sea, el Sodre trató de dignificar a la salsa, trató de halagar a un público propenso a esa música en una actitud de populismo demagógico, y lo que terminó haciendo fue faltarle el respeto a Hugo y a Delgado y a los otros artistas, porque sonaron horrible, sonaron espantoso. Era una cosa que ni siquiera de Lelutier hacen eso maravillosamente bien, ¿no? Entonces, realmente hay que separar varias cosas. Cuando dicen, no, pero bajo el gobierno del Frente Amplio se han hecho avances en materia cultural, todos los gobiernos, después de la dictadura para adelante, bajo todos los gobiernos hubo algunos avances culturales. Es normal. Esa es la dirección en la que el mundo cambia. No el mundo no necesariamente, pero una institución gestiona y hace cosas productivas. En el primer gobierno de Sanguinetti, Andreón, como director de cultura del MEC, creó los talleres literarios, creó otros talleres, hizo todo un sistema muy, muy interesante.
En el gobierno de Lacalle no hubo demasiados avances, pero hubo algunos, especialmente en el tema de la plástica. En el segundo gobierno de Sanguinetti, Tommy Lowy hizo una brillante gestión cultural y que hubiera sido mejor si no hubiera tenido ministros como Liechtenstein y como el otro, que ya ni me acuerdo el nombre, que lo que hacían era, más que nada, trabar la gestión de la dirección en lugar de animarla. Bajo todos los gobiernos hay cosas que se hacen en materia de cultura. Y está muy bien que bajo estos gobiernos del Frente Amplio se hayan conseguido cosas, los fondos concursables, otros elementos de estímulo a las artes. No, por supuesto, cuando yo digo que tuve discrepancias con Achúcar, tuve discrepancias y tuve acuerdos, y Achúcar es un intelectual válido. No es una locura poner a Achúcar como director de cultura. Lo pusieron y hizo lo que él entendía. Yo discrepo con algunas cosas que hizo, pero es una persona seria. Cometió muchos errores, a mi juicio y al de otras personas, pero hay fundamentos para llevar a cabo las políticas que él llevó a cabo. Lo que no se puede hacer es, en nombre de esos logros que siempre hay, ocultar las otras cosas. Por ejemplo, todo el mundo recuerda los concursos de tortas fritas organizados por Mauricio Rosenkopf en la Intendencia de Montevideo. O todo el mundo recuerda, hace bastante poco tiempo, los talleres de cumbia villera. Esas cosas mandan el mensaje inadecuado. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que a mi juicio manda un mensaje inadecuado. A mi juicio es una tilinguería snob, que es incorporar a los travestis a los concursos de reina del carnaval. Eso es algo que no está bien pensado. Eso es algo que no se puede imponer. Eso es algo que uno no puede forzar a las chicas que quieran ser reinas del carnaval a competir con travestis. Claramente eso viene de una mentalidad intelectual, snob, muy tipo Italia Fausta, que cree que tiene derecho a imponerle a la cultura nacional algo que no está en la tradición de la cultura nacional. Si quieren hacer concursos de travestis, que los hagan. Y no tengo nada contra los travestis, pero una cosa son las chicas que compiten por reina del carnaval y otra cosa es el espectáculo un poco grotesco de los travestis en el carnaval. Elvio, seguramente, y como estos comentarios los haces permanentemente en las redes sociales, y bueno, el otro día lo hablábamos en la radio, seguramente mucha gente dice, pero ¿y qué le da por hablar a Rodríguez Barilari, que está panza arriba en Chicago, que no participa de la vida cultural del Uruguay, que está en la cómoda, no viene por acá, no es protagonista, en su momento lo fuiste, ahora también seguramente mucha gente te debe atacar por ese lado? Sorprendentemente, muy poca gente me ataca. Lo que hay es apoyo explícito o apoyo en secreto por mensajes no públicos. Hay muchísima gente que piensa que es hora de empezar a decir estas cosas. Segundo, todo el mundo sabe que mientras estuve en Uruguay durante 37 años, y antes de eso, cuando empecé en Sarandí con Rubén Castillo, siempre dije lo que pensaba. Y una cosa que tengo que agradecer al diario El País es que nunca me impidieron criticar a alguien, inclusive si era algún funcionario de un gobierno nacionalista. Eso tengo que decirlo, y se lo tengo que agradecer a mi secretario de redacción, al Negro Beltrán, a Guillermo Pérez, que jamás me influyeron en nada de eso, a mi jefe, Jorge Abundanza. Segundo, como siempre dije lo que pensaba, no veo por qué no lo voy a decir ahora. Acá en Estados Unidos también digo lo que pienso. Durante 8 años fui el director del semanario en español más grande de Estados Unidos, publicado en español y en inglés, y dije todo lo que tenía que decir. Dije todo lo que tenía que decir de Bush, dije todo lo que tenía que decir en contra de la guerra en Irak, dije todo lo que tenía que decir sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre la educación, que también hay monumentales problemas educativos en este país. De manera que yo soy una persona que desde donde estoy, desde mi trinchera, digo lo que pienso, y eso lo sabe. Eso la gente lo sabe. Y por eso creo que hay un público y que hay una expectativa de que yo diga ciertas cosas. Porque la gente durante 37 años, 40 años contando los años en la radio antes del país, se acostumbró
a que Barilari va y dice lo que piensa. Y yo no pretendo tener razón. Yo estoy seguro que me tengo que equivocar. Me equivoqué muchas veces en 40 años en los medios. El problema no es equivocarse, el problema es callarse, el problema es no decir lo que uno piensa. Si yo hablo y digo 10 cosas y me equivoco en 3 o en 4, bueno, lo discutiremos luego, pero por lo menos hay una base para que se discuta. La situación de estar afuera me da una independencia porque no dependo ni del ministerio, ni de la intendencia, ni del país. En este caso, yo no soy, hace muchos años que no soy un empleado a sueldo del país. Mi única columna periodística es una columna mensual en la revista Relaciones, por la que no me pagan. Lo hago porque me parece importante mantener esa presencia. Entonces, realmente, la excusa esa xenófoba de que no puedo opinar porque no vivo en Uruguay es algo que hasta risa me da. Elvio, cuando tú estás haciendo divisiones en el tema, cuando ponías el ejemplo de Lucas Azul, la Orquesta Juvenil del Sodre, lo de la cumbia villera, lo de la tinalización, ¿estás haciendo un corte muy claro, muy contundente en lo que pueden ser las artes más clásicas y académicas y ocultas y lo que es la cultura popular? ¿Tú crees que ahí hay una división de aguas o no? Justamente hay un problema de formas, de contenido en esa mezcla. No, el tema es exclusivamente de calidad. A ver, intentámonos. En el Uruguay, yo intenté la crítica de música popular como una actividad seria. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Antes de mi participación en el diario El País, empezando en 1977, ocasionalmente había algún comentario de música popular. Yo me tomé el trabajo durante muchísimos años de aplicar mi formación técnica como músico, porque yo fui al conservatorio y sé toda la música que tengo que saber, aplicar eso al tema de la música popular con el mayor respeto del mundo. Yo admiro la música popular, adoro la música popular. La música popular en su nivel, en su mundo, tiene tantos méritos como la música clásica. Es nada más que un problema de consumos. Se consumen de manera diferente. Yo tengo la mayor admiración del mundo por Fernando Cabrera, por Eduardo Darnochans, por los olimareños, por Rubén Lena, por Citarrosa, por quien quieras, por muchos de los jóvenes, que los sigo desde acá, estoy permanentemente enterándome de los creadores jóvenes. Muchos de ellos me mandan sus materiales, intercambiamos opiniones. No, acá lo que es un problema de calidad. Hay salsa de calidad. Vayan a YouTube y escuchen salsa de calidad o cumbia de calidad en Colombia. Yo ni siquiera tengo un problema mayor con Lucas Hugo o con nadie en ese mundo, ni con Rombay. El problema es que esas cosas tienen un lugar. Música comercial siempre hubo y siempre se la consideró música comercial. La porteñada de la época de los náufragos, etcétera, etcétera, Donald, Juan y Juan, era eso, era porteñada comercial para el momento de los bailes. Ahora, gracias a la tinalización, agarran un pobrecito grupo como Rombay, que no pueden ni tocar, que solamente pueden hacer algo de plástico en el estudio, con mucha postproducción, pero está probado, van a tocar en vivo y son horrendos, no pueden tocar en vivo, y salen todos los días en las portadas de los diarios. O Lucas Hugo, que no canta mal, que no desafina, que eligió hacer una cosa absolutamente comercial, es otra vez un ídolo en la media. O aquel otro que le robaron la piscinita y entonces era noticia todos los días en la prensa. Eso es porque la prensa uruguaya se está haciendo eco de la prensa argentina. La prensa uruguaya trató durante muchos años y no pudo de inventar una farándula uruguaya. Ahora finalmente han logrado inventar una farándula uruguaya, algo que nunca tuvimos, que no está en nuestra mentalidad, y eso es terrible. Y hay una gran culpa del país en eso, en haber convertido Sábado Show en la vergüenza que es hoy. Hay una parte del país que ha sido siempre muy seria, y hay una parte del país que ha sido muy cholula, y hay una gran responsabilidad de otros medios y de muchas radios
en promover este cholulismo desaforado. Entonces, no, esto no tiene nada que ver con despreciar un tipo de música. A mí la cumbia buena me encanta. Si quieren escuchar cumbia buena, vayan y busquen en YouTube los cumbieros originales de Colombia. Por ejemplo, si no conocen a Totó la Momposina, bueno, puede ser que les guste su. Pero no, realmente no hay una visión clasista, no hay una visión elitista de mi parte, pero sí hay una visión y una exigencia de calidad. No todo da lo mismo, no todo da lo mismo. Por eso es... Sí, te escucho. No, si tuvieras la posibilidad de tener el poder suficiente para tomar 3, 4 decisiones para cambiar este panorama, que no quiero que quede el medio vaso vacío de tu crítica, sino decir, bueno, está, a ver, ¿qué haría Elvio Rodríguez Barilari con 3 o 4 acciones concretas para cambiar este panorama? ¿Qué harías? Lo primero que haría sería nombrar un directorio del SODRE, por ejemplo, integrado por gente que entiende de qué se trata el SODRE. Y traería un director del SODRE, director general del SODRE, que tuviera, uruguayo o extranjero, pero que tuviera experiencia como gestor cultural, como gestor de la cultura, para manejar ese mastodonte. Pondría en la Dirección de Cultura del Ministerio y en la Dirección de Cultura de la Intendencia a gestores culturales. No hay ninguna razón para haber puesto al señor que pusieron como director de Cultura del Ministerio, salvo el pagarle el favor político de ser un gremialista afecto al oficialismo. Mariana Perkovich tiene cosas respetables en su carrera, sin duda, pero ninguna que la habilite a generar políticas culturales o a ser directora cultural de Montevideo. Nada. ¿Por qué la pusieron? Es un misterio. ¿Por qué se ha descartado a gente con experiencia en la materia? ¿Y por qué esa gente ahora está jubilada o está en la casa o está haciendo otras cosas? Es otro misterio. Y además yo creo que el tema de la cultura uruguaya tiene de una vez por todas que no pasar más por el tema político. No puede ser que porque Enrique Strázulas apoyó a Wilson Ferreira Aldunate hace no sé cuántos años, el establishment izquierdoso uruguayo, la inteligencia, siga ignorando a Enrique Strázulas. No puede ser que uno va a Francia o a Italia y le preguntan por Napoleón Bachino Ponce de León, porque la novela Maluco fue la única novela uruguaya que realmente rompió el cerco a nivel internacional. No hay ninguna otra novela uruguaya que no sean libros de Galeano o Benedetti que sea reconocida a nivel internacional, excepto Maluco de Napoleón Bachino Ponce de León. Que Napoleón Bachino Ponce de León siga siendo absolutamente ignorado porque es un tipo que no ha tenido una actividad política notoria o una afiliación política notoria. Lo mismo con Burel. ¿Por qué Burel no va a Cuba? ¿Por qué Burel no es considerado por la inteligencia? Bueno, porque Burel no es un tipo dócil a los reflejos de ese sector. ¿Por qué yo? Todo el mundo sabe que yo soy un tipo que tengo raíces en la izquierda. Todo el mundo sabe que yo estuve en el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo sabe. Y sin embargo, como soy retobado, la izquierda me tiene ahí entre pinzas. Brecha me tiene en la lista negra hace como 18 años. Hagan lo que hagan, no lo comentan, y si dicen algo sobre mí va a ser un chistecito en 2 líneas. ¿Por qué? Porque no saben cómo tomarme, porque no les gustan los retobados, porque hay que ser modesto, falso modesto, y hay que saber hacer cola en la lista de esa especie de Olimpo, a ver si uno logra entrar al Olimpo de Brecha, esa pseudo-inteligencia. Entonces, todo eso está mal, todo eso está muy mal. Y lo que está todavía peor es callarse y no decir. Sí, ahora que nombrabas a Strázulas tiene
honor, que entre comillas, que era el embajador uruguayo cuando Jorge Valle rompe relaciones con Cuba en su momento. Entonces fue el último embajador antes de la ruptura de relaciones con Cuba en el 2000. Pero también uno puede pensar en lo que le pasó a René Marino Rivero, que no pudo tocar en el Solís, y recuerdo que en la radio hizo el reclamo que no le daban bolilla, siendo el bandoneonista junto con Luis Di Matteo, otro que es aplaudido todos los años en Europa como un bandoneonista excepcional de música clásica, y acá, bueno, Marino Rivero se murió con esa tristeza terrible de no ser reconocido en su propio país, y Luis Di Matteo sigue ahí esperando una oportunidad para tocar acá en su casa de la Avenida Centenario, allí nomás, o pensar en el Ciruja Montero, que fue una de las voces más importantes del Liceu de Barcelona, y hoy está en su casa allí en Punta Carretas, por suerte muy contento con su familia, pero artísticamente prácticamente no haciendo nada, o cantando en algún boliche con una guitarrista. Y son nombres que han trascendido justamente las fronteras del Uruguay. Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo concretamente? Ahora vamos a ver algunas imágenes que te ubican sobre escenarios, siempre rodeado de músicos. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Déjame decir en una sola frase, sí, que los compositores cultos, los compositores de música clásica de Uruguay, son el último orejón del tarro. Sacando la extrañísima excepción de la ópera de Viriotti que hizo El Sodre, dirigida por Fernando Condon, El Sodre hace 50 años, con todos los gobiernos, bajo cualquier gobierno, que ignora a la música nacional, ignora a los compositores nacionales. La Filarmónica es un poco mejor en ese aspecto, pero el Sodre ha proscrito a la música nacional. Entonces, sí, eso, el compositor uruguayo, y lo digo mirando a la cámara, es el último orejón del tarro. En cuanto a lo que estoy haciendo, estoy componiendo mucha música sinfónica. Por ejemplo, en noviembre se estrenó acá en el Symphony Center de Chicago una obra sinfónica muy grande, fue muy exitosa. Ya hay 15 otras orquestas sinfónicas listas a tocarlo. La Orquesta Nacional de España va a tocar en marzo una obra sinfónica mía. No me puedo quejar en absoluto, música de cámara todo el tiempo. En cuanto a música clásica, el año pasado, entre conciertos sinfónicos y conciertos de música de cámara, tuve, no me acuerdo si eran 52 o 57. Estoy haciendo mucha música improvisada, por el lado más del rock y del jazz y de esas cosas que a mí también me gustan mucho. Tengo una banda que le está yendo muy bien, acabamos de sacar un disco a dúo y estamos ahora negociando para sacar el disco de cuarteto que se llama Volcano Radar, Volcano Radar. Es realmente algo que existe, un radar para investigar los volcanes. Es muy fácil encontrarla, si van a volcanoradar.com, hay incluso música para bajar gratis, videos. Tengo un programa de radio de música latinoamericana que sale en 350 emisoras de radio en Estados Unidos y en otros países. Sale una vez por semana, hace ya 4 años que tengo ese programa. Y soy profesor de música latinoamericana en la Universidad de Illinois. Además, durante el otoño, que es la primavera en Uruguay, tenemos todos los años, desde hace 10 años, un festival de música latinoamericana en Chicago. Soy el director junto con un compositor argentino, Gustavo Leone. Es un festival que lleva más o menos unas 5 o 7 mil personas todos los años y que se dedica a mostrar la música clásica latinoamericana desde la época de la colonia hasta hoy en día. Esas son básicamente las actividades que tengo. ¿Tenés pensado venir a Uruguay? El año pasado no pude ir, básicamente por problemas de trabajo. Está previsto que el año que viene voy a ir 2 veces. Estoy trabajando para tocar 2 veces, para hacer un concierto más adentro, digamos, en un lugar adentro, más pequeño, y estoy trabajando en un proyecto bastante interesante para un festival de música muy grande afuera, probablemente el Teatro de Verano en noviembre. O sea que el año que viene por lo menos voy a estar 2 veces ahí y voy a poder estar haciendo música.
Cuando decís año que viene, ¿estás pensando en 2016 porque todavía no estás con la cabeza en el 2016 o estás hablando del 2017? Estoy hablando del 2016. Ah, perfecto. Este año entonces, este año te vamos a tener acá en Uruguay y será un gusto volver a vernos, a reencontrarnos, a charlar acá en el Observador TV, en la radio y bueno, y será la oportunidad para seguir hablando de estas cosas que tanto nos preocupan a los que estamos acá y a gente como vos que está por allá tan lejos. Un fuerte abrazo desde Montevideo, Elvio, que pases muy bien y gracias por tu atención. Y tengo que mandar el abrazo para la barra de Facebook que me está escuchando. Muy bien, que pasen muy bien, Elvio. Un abrazo grande. Chau, chau. Elvio Rodríguez Barilari, periodista, franco, directo, como corresponde, aquí en el Observador TV. Seguimos adelante.